Buen día, mi nombre es Jessica Ramírez Sandoval. A continuación explicaré las causas y consecuencias de la Primera Guerra del Golfo, así como su impacto en el orden regional e internacional. Para empezar debemos recordar la larga guerra que hubo entre Irán e Irak. En esta, la economía de Irak baja gravemente. La deuda externa que tenía superaba los 70.000 millones de dólares, por lo tanto querían aumentar su protección de petróleo, ya que es el país con mayor exportación que había en Medio Oriente. Saddam Hussein llega al poder y en 1990 decide invadir Kuwait. Esto porque las tensiones políticas con el país eran altas, ya que Irak decía que Kuwait estaba utilizando los campos petrolíferos que no le pertenecían. Asimismo, notificaban que la extracción petrolífera de Kuwait no estaba respetando los acuerdos previamente establecidos en la Organización de Países Exportadores de Petróleo. También ellos mencionaban que el petróleo extraído era mayor de lo pactado, lo cual incrementaba su producción y bajaba los precios, lo cual obviamente no beneficiaba a la economía de Irak. A partir de esto, Estados Unidos decide actuar. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad, se emite la Resolución 660, donde se condena la invasión de Irak, declarándoles un embargo y congelando todos los bienes. Los oleoductos que cruzaban por Turquía y Arabia Saudí decidieron cerrar sus válvulas hacia este petróleo. Asimismo, todas las monarquías de los países de Medio Oriente permitieron el establecimiento de bases militares extranjeras, principalmente Estados Unidos, quien prometía protegerlos ante cualquier amenaza por Saddam Hussein. A través de esto, Estados Unidos inicia la operación militar Escudo del Desierto, en la cual inicia con 19 países y luego se unen otros más, formando una coalición de 34 países. Esto moviliza altamente la comunidad internacional, así que Irak decide tomar las riendas en cuanto a sus vías diplomáticas. Exhibe que otros países de Medio Oriente tampoco estaban respetando las resoluciones del Consejo de Seguridad. Por ejemplo, Israel aún ocupaba los territorios árabes que había tomado desde la guerra de 1967. Asimismo, mencionaba que tanto Israel como Siria no respetaban la resolución que exigía toda la salida de las fuerzas no libanesas de este país. El único líder que escuchó y que quiso tomar alguna rienda era Francia. Estados Unidos no quiso intervenir porque tenía sus propios intereses en el Golfo Pérsico. La nomenclatura soviética también tuvo bastante presencia en el desarrollo de esta política internacional, beneficiando a Estados Unidos. La política exterior soviética pasó diversas etapas. Primero se opuso a la utilización de armas para resolver el conflicto, después apoyó el ultimátum para que Irak abandone Kuwait y finalmente celebró el cese de fuego en la Guerra del Golfo. Esto provocó diversos problemas, tanto internos como externos, en la Unión Soviética. Internamente, los sectores mencionaban que la pérdida de influencia iba a disminuir también todo el poderío de la Unión Soviética. Algunos factores externos afectaban por la disminución de la imagen que tenía ya la Unión Soviética en el ámbito internacional, tras la derrota en la guerra de Afganistán o el hecho de que no confrontaban a Estados Unidos. Tras esto, surgió el golpe de Estado, lo cual colapsó con la Unión Soviética. Este comportamiento de la Unión Soviética fue un parteaguas ante el cambio de relaciones en la escena internacional. El 16 de enero de 1991 inicia la Operación Tormenta del Desierto por Estados Unidos y los diversos soldados que le iban a apoyar. Esta era la primera guerra después de la Guerra Fría. Y como Estados Unidos ya tenía previa experiencia con la guerra de Vietnam, decide que la coalición no podía invadir por medio terrestre. Así que ellos prefieren utilizar el poder aéreo para destruir la infraestructura militar iraquí. A través de esto, se crean diversas alianzas también. Por ejemplo, con Egipto era la alianza más estratégica para Estados Unidos, ya que le perdonaron la guerra externa y prometieron su apoyo posterior. Con Siria había ciertos intereses geopolíticos. Así, se crea también una alianza con Estados Unidos, manteniendo aún la hegemonía siria sobre el Líbano. Israel era una nación clave hacia este conflicto, ya que debido a las disputas previas con el mundo árabe, no le convenía a Estados Unidos que entraran al conflicto, ya que ningún país árabe los iba a apoyar.
Por lo tanto, Washington decide utilizar todos los mecanismos diplomáticos que tenía para evitar su intromisión a la guerra. Por lo tanto, Israel se mantiene fuera. Otra característica de esta guerra del Golfo es que es la primera guerra televisada en vivo, es decir, toda la población tenía acceso a lo que estaba pasando, claro que estaba controlado por el gobierno estadounidense, denominándose como la nación liberadora con daños mínimos. Obviamente todo estaba manipulado. Finalmente, el 28 de febrero de 1991, Bush, el presidente de Estados Unidos, declara el cese de actividades militares, por lo tanto, Irak también se rinde y finaliza la Guerra del Golfo. Dentro de las principales consecuencias de esta guerra, se puede destacar el regreso a la guerra de recursos, es decir, el fin del antagonismo de la Guerra Fría. Asimismo, el espectáculo televisivo, el cual influyó altamente en la implosión soviética. Las imágenes que salieron de Irak mostraron al mundo bipolar que ahora existía una potencia que podía invadir cualquier territorio sin el consentimiento de otra. Asimismo, con la propaganda militar de George Bush, se denomina el nuevo orden mundial como una nueva era de cooperación entre los diferentes bloques antagonistas que había en la Guerra Fría. Él promete una ley que impondría un sistema de justicia y libertad. Sin embargo, en realidad lo que hacía era establecer un sistema hegemónico. La desaparición de la Unión Soviética tuvo un gran impacto para los países del Medio Oriente, sobre todo para los que formaban parte de los clientes de Moscú. Por ejemplo, Siria, Argelia, la Organización de Liberación de Palestina, Libia e Irak ya no tenían ahora proveedores de armas, y aparte no tenían como tal un referente en el orden internacional. Los partidos comunistas locales perdieron a sus líderes, por lo cual esto generó una gran crisis al grado de que muchas agrupaciones políticas fueron desapareciendo. Sin embargo, el país que más resintió esto fue la causa palestina, ya que ahora quedaban a merced de la alianza de Estados Unidos e Israel. Esto abrió una nueva etapa en este conflicto. Saddam Hussein se mantuvo en el poder a pesar de todo esto, principalmente porque él representaba una contención en contra de lo que Estados Unidos consideraba una amenaza, es decir, el proyecto islamista de Irán. Estados Unidos quería quedarse a lo largo de esta región, por lo cual la excusa era una amenaza personificada por Saddam Hussein. En efecto, todos los países del Golfo tuvieron que emplear todos sus recursos para crear nuevas instalaciones que albergaran este ejército. Por lo tanto, la base principal de Estados Unidos ya no era Alemania, ahora era Qatar. El Golfo Pérsico era ahora un territorio bajo el control casi absoluto de Estados Unidos, y Bush decidió no intervenir directamente en el derrocamiento de Saddam Hussein. Esto aparte significaba invadir y ocupar esta nación, por lo tanto enfrentarse a una resistencia guerrillera. La comunidad internacional era la que debía encargarse ahora del debilitamiento de Irak, a través de sanciones económicas, y bueno, a pesar de eso, la nación se empobreció y prácticamente murieron de hambre todas estas personas. El líder de la causa panarabista había sido sometido por el conjunto de la comunidad internacional. Esto abría las puertas a la hegemonía estadounidense. Otra de las consecuencias del conflicto fue que los ideales de la unidad árabe y el panarabismo ya habían quedado en el olvido. Ahora todos los intereses, en vez de cualquier objetivo regional, se enfocaban en los nacionales. Las familias gobernantes de los reinos del Golfo Pérsico ya apoyaban completamente el poderío militar estadounidense, así ellos garantizarían su lugar y su continuidad aquí. Asimismo, se demuestra que hay una carencia institucional en todo el mundo árabe para solucionar los conflictos. El Consejo de Cooperación del Golfo se forma como una organización que agruparía las diversas monarquías petroleras del Golfo. Se cierran filas ante todas las amenazas de Saddam Hussein, y también restringen la inmigración de quienes habían apoyado a Irak previamente, es decir, los palestinos, jordanos, sudaneses y yemeníes. Aunque también aprovechan la adquisición de armamento de Estados Unidos y estrechan su alianza con esta superpotencia en todo el sistema internacional. Otro de los cambios más importantes fue la transición del movimiento islam político o islamismo. Ahora estas organizaciones se veían fortalecidas. Aprovechaban la nueva y moderna movilización política en el Medio Oriente ante las antiguas formas de gobierno. Las organizaciones no gubernamentales islamistas toman la vanguardia de la oposición política, se inmiscuyen más en las interacciones sociales reclutando a los adeptos, tomando decisiones políticas y proviendo bienes y servicios. Así, el nuevo movimiento se manifiesta a través de la causa islamista.